La parábola de los, ahí va, escúcheme. La parábola de los talentos, muchos creen que Dios está hablando, o el Señor está hablando de un talento de sanidad, un talento de profecía, un talento no, pero Dios no está hablando de eso. Dios nos está poniendo un ejemplo, diga conmigo un ejemplo. Literalmente la palabra de talentos está hablando de dinero, de economía. Muchos piensan y dicen, es que a Dios le interesa mucho el dinero porque la mayoría de las parábolas están en dinero, pero yo no creo que sea así. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí manejamos dinero, entonces es más fácil entender lo que Dios nos quiere decir. Digo, porque todos los que están aquí manejan dinero, ¿sí o no? O sea, sí o no, usted, no sé si usted trabaja en una empresa, tiene su negocio, usted maneja dinero. Entonces es más fácil entender lo que Dios nos dice cuando alguien empieza a manejar dinero. Por eso hoy quiero hablar acerca de qué es lo que Dios quiere decirnos a través de las parábolas de los talentos. Vamos a leer varios versículos para aquellos que no se les ha ocurrido abrir la Biblia en estos 3 días, pues hoy la van a leer. Mateo 25, 14 al 30, ponga atención a la lectura bíblica, por favor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Si usted lee Mateo 25, es un capítulo de parábolas. Habla también de las 10 vírgenes, 5 fatuas y 5 prudentes. Pero también habla de buenos siervos y de malos siervos. Escuche, porque esto se va a poner interesante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ese hombre es Cristo, llamó a sus siervos, les entregó. ¿Qué les entregó? Les entregó sus bienes. Dios dijo, Cristo lo que hizo cuando Él ascendió, le dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Les entregó sus bienes. Eso es lo que el Señor hace. Ahora ponga atención. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. No importa cuántos talentos nos dé el Señor, porque eso no importa. Lo que importa es que aprendamos a trabajarlos, aprendamos a reproducirlos. A cada uno conforme a su. ¿Cómo reparte Dios? Va de nuevo. ¿Cómo reparte Dios? Va, porque quiero explicar algo. Conforme a la capacidad intelectual, Dios reparte de acuerdo a la capacidad intelectual, preparación académica, ¿en base a qué reparte? Hoy lo vamos a ver. ¿Cómo es que Dios le reparte a quien sea? ¿Cuántos tienen negocio? Levante la mano aquel que tiene un negocio, chico, mediano, grande, no importa. Si usted vende empanaditas, levante la mano por favor, porque es negocio. ¿Usted le dejaría su negocio a quien sea? Claro que no. Tampoco Dios. Por eso hoy vamos a aprender cosas bien importantes. A cada uno se lo dio conforme a su capacidad. Eso quiere decir que al que le dio 5 le vio mucha, al que tenía 2 le vio capacidad para manejar, al que tenía 1 le dio capacidad para manejar. Pero si al que le dio 1 le hubiera dado los 5, ¿qué hubiera pasado? Hubiera destruido la obra. Dios nos da de acuerdo a nuestras. Ahora, por eso es importante que la iglesia y cada persona que anhela servir al Señor entienda, no es donde nosotros querramos, es donde seamos productivos. ¿Sabe que una de las condiciones del reino de Dios es que el reino de Dios debe de producir? ¿Sabe que una de las reglas de Dios es producir? Que si Él me da algo, Él espera dividendos de lo que me está dando. Dios no da nada más por dar. Dios da porque quiere recibir algo a cambio. Hoy vamos a ver qué es eso. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, ¿y qué hizo? Negoció con ellos, hizo negocios con ellos, ¿sí? Y ganó. O sea, de acuerdo a su capacidad, trabajó el 100.
¿Estamos de acuerdo? Va. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también, trabajó al 100% de su capacidad. Dios no se equivocó. Dios le dio de acuerdo a su. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas. Y ahí le va. El Señor va a arreglar cuentas con aquellos a los que nos dio algo. Por eso todo aquel que tiene don, talento, llamado, ministerio, aguas. Porque cuando venga el Señor, yo creo que lo único que el Señor va a juzgar a sus hijos va a ser por lo que hicimos con lo que nos dio. Por eso es tan importante ser productivos en el reino de Dios. Llegando el que había recibido, verso 17, voy en él. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: número 1, bien, así era, para eso te lo di. Número 2, buen. ¿Eso quiere decir que hay malos siervos? ¿O no? Le dijo: bien, hiciste lo correcto. Ahora, buen siervo, lo hiciste de la manera correcta. Pero va el tercero: fiel. Wow. La fidelidad no solamente se mide por no pecar. La fidelidad también se mide por cómo trabajamos lo que Dios nos ha dado. Va de nuevo, porque eso se lo quiero dejar bien claro. La fidelidad no solamente se mide porque no pecamos. La fidelidad también se mide por lo que hacemos con lo que Dios nos da. Porque somos fieles a lo que Él quiere. Escuche, sobre poco ha sido sobre mucho. Ahí va, escuche. Al que tenía 5 y le dio otros 5, al que tenía 2 y le dio otros 2, les dijo algo interesante. Sobre mucho. Eso quiere decir que conforme desarrollamos los ministerios y vamos entregándole buenas cuentas a Dios, nuestras capacidades se van. Va de nuevo, nuestras capacidades espirituales se van incrementando. Por eso no debe de haber ministerio pequeño. Lo pequeño en Dios no existe. Lo pequeño en Dios no puede quedarse pequeño. Tu primer estado fue pequeño, pero tu segundo estado será grande. Eso dijo Dios. Y Dios les está diciendo a estos siervos, a los primeros 2, en lo poco, ahora en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2. Y fue lo mismo. Bien, buen siervo, sobre mucho, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque al que tenía 5, el Señor le dio 1 más. En realidad, él se quedó con 11 ministerios. Porque dice la Biblia que tenía 5, multiplicó otros 5, y al que tenía 1 se lo quitó y se lo dio al que tenía. Porque el Señor le dijo: en lo poco fuiste fiel. ¿Por qué? Ahí va, escuche. Porque es importante ponerle atención a las parábolas. Si el Señor quería los intereses, ¿por qué no se quedó con ellos? Y en lugar de darle 11 le dio 6.
porque eran 5, más el que le quitó, y los 5 de intereses, él se hubiera quedado con ellos. ¿Por qué no lo hizo? Porque al Señor le gusta reinvertir sus ganancias. Por eso cuando alguien dice: pastor, ya estoy cansado, cansada, ya no quiero servir, Dios te dice: me tienes que entregar intereses, porque Dios nunca pierde. Es más, quiero decirle un principio de Dios, y lo voy a tocar este tema. A Dios no le gusta perder. No, va de nuevo para aquellos que: ay, pastor, ¿qué dijo? Pues para que se le quede. A Dios no le gusta perder. Y hoy lo vamos a ver. Escuche, vamos a brincarnos porque es importante ver a este hombre. Su Señor le dijo: ven, ven, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre. Hermano, si ya sabes que, muchachos, si ya sabes que tu mamá te pega cuando no haces caso, ¿no le harías caso? Va de nuevo. Hijo, si tú sabes cómo se pone tu mamá, porque no le haces caso, ¿te pondrías loco? Si ya sabes cómo te va a ir. Porque no entiendo la respuesta de él. Sabía que eres hombre. Ahora, duro, diga conmigo duro. Diga conmigo duro, porque le quiero enseñar algo. Para muchos, para nuestro concepto latino, duro, ¿qué es? Casi siempre lo traducimos como malo. Duro es cuando un papá es estricto. Ah, mi papá es bien malo. Espérame. Vamos a hacer la diferencia entre duro y malo. ¿Quién es un duro? Aquel que dice: estas son las reglas y no hay para dónde hacernos. Un duro es aquel que respeta y hace que se respeten las reglas. Pero ser duro es malo. Va de nuevo, ser duro es malo. ¿No? Simplemente haces que las reglas se... Él dijo: Señor, tú eres malo. ¿Por qué? Porque eres hombre duro que ciegas donde no. O sea, eres malo. Tú quieres que yo te dé algo que no me diste. Tú quieres recoger donde tú no sembraste. Esas son palabras fuertes. De la visión de ese hombre tenía de Dios. Dios es duro, Dios es malo. Porque ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve... Imagínense, no es bueno tenerle miedo a Dios. A Dios no se le debe de tener miedo. A Dios se le debe de tener temor. Miedo y temor son dos cosas totalmente diferentes. El temor es reverencial, es honra. Yo le temo a Dios porque lo honro, pero yo no le tengo miedo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que yo puedo presentarme delante de Dios porque tengo acceso al trono de la gracia. No tengo miedo a acercarme a Dios, tengo temor de ofenderlo. Entonces hay que hacer la diferencia. Dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y le dijo: aquí tienes lo que es. Ahora alguien dirá: ¿qué, pastor? ¿No hubo pérdida? No, sí hubo pérdidas. Por ejemplo, aquellos que guardan su dinero en el colchón, debajo del colchón. Pastor, ahí tengo mi dinero. Se te está devaluando. Que si lo tuvieras en el banco, en una inversión, en algo, tu dinero va creciendo, aunque sea poquito, pero va creciendo. Ay, pastor, el banco no da nada, casi nada, pastor. El colchón no da nada. El colchonazo no da nada. El banco al menos te da algo. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Ahora, escuche, ¿por qué le digo eso? Por lo que dijo. Señor, ten lo que me diste. Y Dios dijo, tengo pérdidas. Porque a Dios nunca le puedes regresar lo que Él te dio. A Dios le tienes que regresar más de lo que Él te dio. Va de nuevo. A Dios no le puedes regresar lo que Él te dio. A Dios le tienes que regresar más de lo que Él te dio. ¿Por qué? Porque Dios no pierde. Por eso, escuche mi iglesia, hoy vamos a ver una mentalidad de Dios que quizás nunca habíamos visto. Y es importante que la iglesia vea a Dios como Él es. Escuche, respondió su Señor y le dijo, siervo. No le quitó el mote de siervo, pero le dijo, eres malo. ¿Por qué es malo? Esto se va a poner interesante. ¿Por qué es malo? ¿Cuándo usted considera una persona mala? ¿Cuando se hace daño o cuando le hace daño a alguien? ¿Cuándo es malo? ¿Qué dijo Dios? Tú eres malo. ¿Por qué? Porque lo que te di era para bendecir a las personas. Por eso el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Malo. Porque lo que te di era para sanar corazones. Era para sanar enfermos, libertar cautivos. Lo que te di era para bendecir a las personas, no era para que lo escondieras, porque ese no es el plan de Dios. Entonces Dios le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, escuche, debías haber dado mi dinero a los, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío porque no estoy dispuesto a perder. Dios no está dispuesto a perder. Dios invirtió su vida en ti. ¿Para qué? Para que vayamos de gloria en gloria. Va de nuevo porque no entendieron. Dios invirtió a Jesús en nuestra vida. ¿Para qué? Para ser más que vencedores. Él llegó a mi vida, escuche, Él llegó a mi vida, invirtió en mi vida. ¿Sabes para qué? Para que mi familia sirva al Señor. No solamente Él empezó conmigo, pero no termina conmigo. ¿Por qué? Porque le tengo que dar buenas cuentas. Uno tiene que entender cómo trabaja Dios, cómo es que Dios piensa en nuestra vida. Le hubieras dado mi dinero a los banqueros y ahí ellos me hubieran dado algo con intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene. ¿Por qué no se lo dio al que tenía 2? Porque el de 5 tenía probada la capacidad. Por eso Jesús dijo que al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo, voltea con el que está a tu lado. La frase de Paquita ya existía. Nada más que ella no le dijo rata inútil, le dijo siervo inútil. Y al siervo inútil, ¿qué quiere decir? Que no sirve para nada. Que no tiene una función para algo. No sirve para nada. Donde lo pongas no va a funcionar porque es un siervo. Y no es inútil por capacidad, es inútil por disposición. Porque todos funcionamos en algo y para algo. Escuche. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas, ahí será el lloro y el crujir. Déjeme decirle solamente algo. Entonces eso quiere decir que el infierno no solamente estará lleno de pecadores, también estará lleno de gente que conoce a Dios pero nunca hizo nada por Él. Debemos de tener cuidado con lo que Dios nos ha dado. Ahora, déjeme explicarle algo. Talento. El talento era el equivalente a 34 kilogramos de plata.
Porque recuerde que en ese tiempo se hacían trueques. No había moneda, dinero. Se hacían trueques. Un talento equivalía a 34 kilogramos de plata. Entonces, al que tenía 5 talentos, se le dieron 170 kilos de plata para poder negociar. Al que tenía 2 se le dieron 68 kilogramos de plata. Al que tenía 1 le dieron 34 kilos de plata. Con eso él empezaba a negociar y les dio de acuerdo a sus. Ahí va. Dios no nos va a exigir más de lo que podamos hacer. Por eso también la Biblia dice que Dios no nos da más cargas de las que nosotros podamos soportar. Dios ya nos pesó y sabe cuál es nuestra capacidad para hacer las cosas. Por eso uno tiene que comprender que cuando Dios viene a nuestra vida, viene con un deseo, y cuando Dios nos da algo, viene con el deseo de que eso que nos dio, de acuerdo a nuestras capacidades, lo podamos multiplicar. Los dos tipos de siervo en la obra de Dios: buen siervo y fiel. Ese es uno, y todos debemos de tener esas cualidades. Pero está el otro, siervo malo y negligente, aquel que tiene habilidades, dones, talentos, pero simplemente no los quiere usar. ¿Por qué? Porque piensa que los debe de usar cuando quiere, cuando tiene ganas, cuando los dones y los talentos deben de estar en acción todos los días y a toda hora. ¿Por qué? Porque es eternidad que Dios ha puesto en la vida de las personas. Ahora, vámonos rápido a la primera cosa. Dios a quien quiere le da. Yo no sé si a usted le ha pasado como un buen cristiano que a veces es envidiosillo, que le entra la envidiecilla. ¿Y por qué ese predica? Porque ese canta, porque ese toca, porque lo hicieron coordinador. Si hay otros más capaces. Y luego lo empieza a sacar a su comadre. La comadre es más capaz que el que. A ver, aquí no se trata de capacidades, se trata de disposición del corazón. La obra de Dios camina sobre gente voluntaria, pero con un buen corazón. Va de nuevo. La obra de Dios camina sobre gente voluntaria, pero que tiene el deseo de hacer algo por Dios. De nada sirve poner la obra de Dios en alguien que no está dispuesto a extender el reino de Dios. Por eso nuestras capacidades deben de ser puestas al servicio de Dios. Dios a quien quiere da. Mire lo que dice Daniel 4:35, y él hace una expresión. La última frase dice: y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nadie le podemos decir a Dios por qué el hermano, por qué la hermana, por qué aquel es coordinador, por qué aquel es líder, por qué él es pastor. Nadie le podemos cuestionar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que usted no conoce, que es el interior. Dios no se basa en nuestras capacidades, Dios se basa en nuestro interior. Y yo me he dado cuenta que cuando Dios escoge siervos. ¿Qué escoge? No, va de nuevo. ¿Qué escoge? Siervos. Y ahí le va para que le cale. Dios escoge gente que sirve en el reino y en la iglesia. Porque para los que no saben, el reino de Dios es como un escaparate. No, pues yo sé que si a las hermanas les digo, les gusta ir de compras, no, hombre, ahorita se salen, yo creo. Pero ahí va. ¿Qué le ponen en el escaparate? ¿Qué te ponen? Por ejemplo, si usted va a buscarse un vestido, una falda, un pantalón, unos zapatos, ¿qué te ponen en el aparador? Alguien lo dijo. Lo más bonito. ¿Por qué creen que yo estoy aquí? ¡Ay, se me salió! Va. ¿Qué le ponen en el aparador? Y con lo más bonito te ganchan y te hacen que te metas a la tienda, ¿sí o no? Ahí va. ¿De dónde Dios escoge gente para el ministerio? Del escaparate del servicio. Dios no puede escoger a alguien que no hace nada en la obra de Dios.
Porque así, hay personas que dicen, pastor, el día que yo tengo el ministerio voy a trabajar. No es cierto. Si un ministerio te hace trabajar, estás equivocado. Porque lo que te debe de trabajar es amar y servir a Dios con todo el corazón. La gratitud te debe de hacer trabajar para el Señor, no un ministerio ni un llamado. No. Por eso Dios se abastece, escuche, Dios abastece su obra de siervos, de personas que sirven dentro de la iglesia con el simple fin de servir y agradar a Dios. Claro, invierten su tiempo los sugieres, invierten su tiempo los del estacionamiento, invierten su tiempo los de Kids Life, todos los que servimos, invertimos tiempo y de ahí Dios escoge a quién llamar a un ministerio. ¿Por qué? Porque Dios encuentra a aquel que está reproduciendo lo que Dios le ha dado. Dios no se va a agarrar a alguien que nunca ha hecho nada. ¿Por qué? Porque no es garantía de que va a hacer las cosas como Dios quiere. Por eso Dios da a quien Él quiere, pero no a cualquiera le da. Quiero aclarárselo. Dios da a quien Él, pero no a cualquiera le da. No a cualquiera. Dios escoge siervos de los siervos. No, va de nuevo porque esa no la traía apuntada, pero está bonita. Ahí va. Dios escoge siervos de los siervos. De aquellos que sirven en la obra y en el reino, Dios dice, ven para acá. Sígale trabajando y siga haciendo algo, pero ahora lo vas a hacer con una unción, con un llamado y con un ministerio que Dios va a respaldar. Pero la condición es que el llamado, el ministerio que Dios te da, no es para hacerte grande, es para que Él se haga más grande. No es para que lo guardes, es para que lo multipliques. Por eso qué importante es entender cómo Dios piensa y cómo Dios quiere nuestra vida. Cualidad para que Dios nos llame. Una cualidad muy importante. Moisés estaba cuidando las ovejas. Eliseo estaba arando la tierra. Pedro estaba pescando. Pablo iba a cumplir una misión. En otras palabras, Dios llamará a aquel que está haciendo algo. Dios nunca llamará a alguien que no está, que está sentado en la iglesia. Digo, qué bueno que usted viene, no vaya a dejar de venir, qué bueno que usted viene. Qué bueno, me da gusto que usted venga, pero sabe, Dios quiere que usted haga algo en la obra de Dios. O sea, qué bueno porque usted viene, pero el mayor impacto que Dios va a hacer a través de su vida es cuando usted accione, se levante, empiece a hacer algo. Pastor, no sé predicar, ¿qué más quisiera yo? Abra su casa para una conexión. ¿Quién le dijo que usted tenía que predicar? Si no sabe, pero ¿sabes cómo nos ponemos al... Es más, ¿sabes cómo nació esta iglesia? De una casa. De una casa. Así nació la iglesia. De una casa. ¿Por qué? Porque hubo disposición para abrir un hogar donde Dios ya tenía planes. Lo que la gente no entiende es que quizás Dios tiene planes para salvar tu vecino, tu familia, tu tío, tu primo, que no vendrán a la iglesia, pero sí irán a tu casa a oír de Dios. Y a veces nosotros, por no querer hacer, por ir y guardar porque guardamos el talento. No, pastor, pues nadie va a venir a mi casa, a la conexión. No, pastor, es que está bien dura la gente. ¿A ti qué te importa? Deja que el Espíritu Santo trabaje. Hey, le estoy hablando, deja que el Espíritu Santo trabaje. No quieras hacer tú lo que es la obra del Espíritu Santo. Yo no puedo convencer a la gente, pero sí puedo abrir mi casa para que el Espíritu Santo los convenza. En otras palabras, a todos los hombres que Dios ha llamado, los ha encontrado haciendo algo. A todos, a nadie. Dios no se pescó a alguien que estaba tirado en la cama esperando que Dios lo llame. No, a nadie. No hay una referencia bíblica que Dios haya llamado a alguien que no haya hecho nada. Dios siempre llamó personas que tenían una visión en su vida natural sobre lo que era el reino de Dios y lo que era su vida personal. Hechos 4:13, me encanta cómo lo dice, porque entonces viendo él, ¿qué se oye? ¿Algo se oye? ¿Algo se oye acá? Viendo él. No, dígamelo. Viendo él
¿Qué vieron en Pedro? ¿Qué vieron en Pedro? Hey, le estoy hablando. ¿Qué vieron? Ya dejen de vibrar para allá, ven para acá. ¿Qué vieron en Pedro? Ahí va. Las ganas, el deseo, el anhelo. ¿Qué vieron? El anhelo, las ganas. Ay, pastor, es que hoy no traigo ganas, pastor. Pastor, me tocaba servir, pero hoy no voy a ir, pastor. ¿Por qué, hermana? Ay, pastor, es que llegué bien cansado. Lo hubiera pensado antes de comprometerse. ¿O no? Ay, pastor, es que ay, pastor, es que me cayó visita. Pues tráigaselos. ¿Por qué el reino de Dios va a perder? Porque veían el denuedo. La gente se quedaba impresionada porque decían, estos que saben, no son intelectuales, pero tenían un denuedo. Es que no necesitamos ser teólogos, necesitamos tener pasión por la obra de Dios. Y cuando la gente tiene pasión, vas a contagiar a todo mundo. Sí, muchos, ay, pastor, es que voy a cerrar la conexión, pastor. ¿Por qué? Es que vienen bien poquitos, híjoles, con ese ánimo llegarás, ingrato. Sí, porque contagiamos o no. Contagiamos. O sea, ellos veían cómo Pedro predicaba la palabra de Dios. Un hombre que olía a pescado porque era del vulgo. Su origen era ser pescador. Era un hombre humilde, pero tenía un impacto tremendo. ¿Por qué? Porque Pedro sabía la encomienda y sabía que tenía que multiplicar lo que Dios le había dado. No es cuestión, escúcheme, no es cuestión de las personas. No, pastor, es que voy a cerrar mi conexión porque no vienen personas. Pastor, ya no voy a hacer ejército de amor porque no van personas. Pastor, ya no voy a ir a hospitales porque no se nos junta nadie. No es cuestión de personas, es cuestión de pasión. Y la pasión es como la miel, va a atraer a las abejas. ¿Alguien me está comprendiendo? Cuando yo era joven, no hace mucho, cuando yo era joven hacíamos campañas en los llanos al aire libre y una vez se nos ocurrió decirle al pastor Ramos, pastor, vamos a poner la plataforma en otro lugar. ¿Por qué? Pues la trajimos al monte donde no hay nadie. ¿Y sabe qué me dijo? Tú te callas y haces la plataforma, porque la gente va a venir. Apenas va a escuchar y la gente va a venir porque va a venir. Pero pastor, estamos bien lejos. Usted se calla. La unción atrae a las personas. Empezaba la reunión y aquello lleno. ¿Por qué? Porque para la obra de Dios se necesita de nuevo pasión. Es más, aun si usted hace tortillas ahí afuera, necesita. Ay, pastor, es que no se vendió nada. Pues quién sabe qué cara traerá. Pero cuando todo lo hacemos con la gracia de Dios, nos invade. Y la gracia de Dios hace que las cosas funcionen. La gente, ¿por qué viene gente a esta congregación? Y lo quiero decir con todo el respeto y la humildad. Somos la congregación más grande de Juárez. ¿Y usted cree que vienen por mí? No, vienen por el denuedo, por la pasión que le ponemos a las cosas, por lo que hacemos. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar la unción de Dios sobre nuestra vida. Yo no quiero entregarle yo me hubiera quedado bien a gusto allá arriba, 150 personas, menos problemas, menos broncas, menos chivas. O sea, hubiera estado padre, siento, ay, gloria al Señor. Muchos pastores tienen miedo que sus iglesias crezcan porque también crecen los. Pero yo digo, benditos problemas, hombre. ¿Por qué? Porque me apasiona la obra de Dios. Si no, entonces ¿para qué estoy aquí? Por eso es importante. Aquellos veían el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres
sin letras, no habían ido al kinder, al kindergarten, no habían ido, no había primaria, no había secundaria, no había preparatoria, no había universidad, no había nada, eran hombres del vulgo, de trabajo, pero se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Para que tu vida impacte, no necesitas ser un intelectual. Para que tu vida impacte, necesitas estar con Cristo. Y si nuestra vida está con Jesús, vamos a impactar esta sociedad. Así es que, anímese. ¿Sabe cuál es la visión que tenemos en las conexiones? Al menos un hogar en cada colonia de Juárez. Y ahí le va. ¿No se va a enojar? Pues aunque se enoje. Lo hago responsable usted si no cumplimos ese. Porque usted puede abrir su casa y cumplir este propósito de Dios. Cada persona en una colonia debería de abrir su casa. Porque nadie esconde una lámpara y la pone debajo de la mesa. Todos levantamos la luz para que los que están en tinieblas puedan venir y acudir a la luz de Cristo. Escuche, crecemos ministerialmente cuando trabajamos lo que Dios nos ha. Alfa, ¿cómo creció ese que tenía 5? Orando, ayunando, es parte. Pero ¿qué fue lo que lo hizo crecer? Trabajar. Porque Dios después no le dio 5, le dio 11. Tenga, lo hizo crecer. Como la gente empieza, ay Señor, dame. Y Dios te dice, pero ¿cómo quieres que te dé si no has hecho nada con lo que ya te di? La instrucción de Dios es: haz con lo que ya te di para darte más de lo que tú quieres. Porque la parábola de los talentos nos enseña esa mentalidad que Dios tiene. Crecemos ministerialmente cuando trabajamos lo que Dios nos ha dado. No podemos ser como un coche viejo que se echa a perder si no lo prendes y le... ¿Cuántos saben que un carro estacionado se descompone más rápido? Claro. Juan 9:4, Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que, entre tanto que el día, la noche no viene. La noche viene cuando nadie. Entonces, ¿qué dijo? Mientras haya día, vamos a echarle. Y yo digo, mientras haya creyentes que quieran apoyar, vamos a darle. Porque esa es la obra de Dios. La iglesia está para impactar un mundo que está en decadencia. La iglesia está para hacer algo por la obra de Dios. La iglesia está para multiplicar lo que Dios nos ha dado. La iglesia está, cada conexión debe de ser una bendición. Y cada conexión debe de impactar y debe de crecer. Escúchenme, líderes de conexiones. Nuestras conexiones necesitan crecer. Y estoy hablando crecer en número, pero también crecer en asistentes. Y eso solamente lo logramos con pasión, de nuevo, y con la gracia del Señor sobre nuestra vida. Necesitamos caminar y avanzar. Jesús dijo, me es necesario. O sea, tengo que hacerlo, debo de hacerlo. Y no, pastor, hoy no tengo ganas. Pastor, ay, pastor, déjeme descansar unos 15 días, a descansar al cielo. Ahora, yo no le estoy diciendo que cuando usted se va de vacaciones con su familia, pues obvio que hay que salir. Pero yo lo que trato de decirle es que sea consciente de lo que Dios le dio. Va de nuevo, sea consciente de lo que Dios le dio. ¿Para qué? Para multiplicarlo. Por eso, cuando uno entiende, uno anda viendo qué hacer. Cuando tú entiendes cómo trabaja Dios, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer aquello, ahora vamos a hacer esto, ahora ya, ay pastor, ya párele. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a parar? Si yo quiero otros 5 talentos. Va de nuevo, ¿por qué voy a parar? Si yo quiero otros 2 talentos. ¿Por qué voy a parar si yo no quiero que Dios me quite lo que ya me dio?
¿Alguien me está comprendiendo? ¿Alguien está comprendiendo el pensamiento de Dios a través de la parábola? Miren lo que dice Juan 17:1, y son palabras increíbles. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora glorifica. Eso está, ahorita se los traduzco. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo, ¿sabe qué le dijo Cristo? Señor, engrandéceme, dame fama. Señor, hazme alguien grande. Señor, hazme alguien acá. Llévame acá, Señor, porque cuando yo esté allá también voy a glorificar tu nombre. Imagínese lo que Jesús estaba. Es como si yo un día me parara aquí enfrente y empezara a orar: Señor, dame la iglesia más grande de Nuevo León. Dame todos los dones, Señor. Llévame alto, Señor. Aún con los machuchones, Padre, yo quiero predicarles la palabra. Llévame. ¿Usted qué diría? Este se le voló este ya se le zafó la tornillo. Gracias. Este que presuntuoso, orgulloso, ya se le subió. ¿Por qué? Si mi deseo al estar acá es seguir glorificando a Cristo. ¿Por qué? Porque estoy pensando en que el día que Dios me pida cuentas, quiero decirle: tanto me diste, ahí te va otro tanto. Porque quiero oír las palabras: bien, buen siervo fiel. Todos queremos eso. Por eso, la segunda cosa que quiero enseñarle de la parábola: a Dios no le gusta perder. Y eso yo quiero que la iglesia hoy ponga toda la atención. Dígalo conmigo, por favor, a las 3. 1, 2, 3. ¿A alguien de aquí le gusta perder? A mí no. A mí no me gusta perder. Para nada. Nunca. Ustedes no saben, pero yo me he tenido que pelear y discutir con gente que hizo trabajos en la iglesia y que nos quiso robar. A robarle a otros aquí no. No. Usted me ve re buena gente, pero cuando alguien se quiere pasar de vivo y quiere robarnos en la iglesia, ahí me pongo difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no. Tampoco la iglesia está para perder. Tampoco la iglesia está para perder. No, pastor, déjelo, ya no le reclame, somos cristianos. ¿Y qué? Cristiano, pero no menso. Porque si yo dejo que uno abuse, van a venir a abusar todos. Y yo tengo algo en mi corazón: a Dios no le gusta. Vamos a refrescar las palabras. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con. Dios le dijo: ok, no lo trabajaste, pero perdí. Al menos hubieras hecho eso. ¿Por qué? Te condeno porque perdí. Te condeno porque no multiplicaste lo que yo te di. Y como no me diste intereses de lo que yo te entregué, por eso te condeno. Porque era un siervo, pero era malo. ¿No nos considerará Dios malos porque no desarrollamos lo que Dios nos ha dado? Malo porque quizás, ahí le va, porque quizás tú nunca has hablado del Señor, y en la empresa donde estás, en la escuela donde estás, tus vecinos quizás son los que necesitan una palabra que tú debiste de haber hablado hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Dios a través de tu vida iba a hacer un milagro en ellos, pero te has convertido en un siervo malo. ¿Cómo le voy a hablar a mi jefe y luego si me corre? Si te corre por hablar de Cristo, no te preocupes, el Señor te va a ayudar. Pero todos tenemos que entender que Dios nos dio algo para poder reproducirlo, no para perder. El talento permanece con nosotros mientras sigamos entregando dividendos del mismo.
Mientras el ministerio que Dios me ha dado siga reproduciendo, Dios va a mantener su propósito y su llamado. Pero el día que este pastor con mi familia dejemos de dar dividendos al reino de algo que Él me dio, ¿sabe qué va a hacer Dios? ¿Sabe qué va a hacer Dios? Me va a decir: Pepito, lo siento, este mes no diste dividendos, así es que hágase para allá y voy a traer a alguien que haga lo que yo quiero que haga. Y bolas, ¿por qué? Ahí va, les voy a decir un secreto, se los digo. Cuando se encanta el chisme tremendo, pero ahí va, escuchen. ¿Por qué cree que un pastor se pone difícil con los ministerios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos estamos aquí para producir. Jesús dijo: el que no dé fruto, el que no dé. Y no soy yo más bueno que Dios, ¿o no? El deseo de Dios es que un servidor, mi familia, todo el liderazgo demos fruto. Y el que no dé, ahí va, ahí va. ¿A usted le conviene en su negocio un trabajador improductivo? ¿Le conviene un trabajador improductivo? Mucho menos en el reino. Todos debemos de tener mentalidad de tiburón, viendo dónde hacemos la obra de Dios y que se reproduzca. Porque ese es el deseo de Dios. El talento permanece con nosotros mientras sigamos entregando dividendos del mismo. Veamos Lucas 13, 6 al 9, un claro ejemplo de lo que estoy hablando. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo... ¿A qué venía cada año? ¿Cuál era el deseo de Dios de que esa higuera hiciera? Tuviera 3 años constantes. El Señor estuvo viniendo y no lo halló. Córtala. Pero lo que sigue es increíble. ¿Para qué inutilizas también? Uno no puede ocupar un lugar donde no es productivo. ¡Qué feo soy yo! Pero ese es el reino de Dios. Uno no puede ocupar un lugar donde no es productivo. Porque el reino de Dios es entregar dividendos de aquello que el Señor nos ha entregado. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizas también la tierra? Está ocupando un lugar que no produce. La tierra produce, pero esa semilla no produce. Quítala y pon otra semilla. Wow. Y de repente nosotros decimos: pastor, es que ¿por qué es así, pastor? Porque el reino de Dios es así. Porque todos debemos de producir lo que Dios nos ha dado. Ahora, mire el 8. Él entonces respondiendo les dijo: Señor, déjala todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien. Bien, para eso fue diseñada. Está cumpliendo lo que tenía que hacer, escuche. Y si no, la cortarás después. Si tomáramos literal esta parábola, un cristiano a los 4 años debe de dar fruto.
A los 4 años de que se convirtió, que se nutrió, que dejó de ser un bebé espiritual, necesita empezar a dar frutos. Pero mire lo que dice Mateo 21. ¿Todavía me aman todavía? Gracias. Porque al que no me ame se lo va a llevar el diablo. Mateo 21, 18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló, sino solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego la higuera, va, ¿por qué se secó? O, ¿por qué la maldijo? ¿Por qué la maldijo? Ahí va, iglesia, póngame atención. Quizás muchas cosas de nuestra vida, no nuestra vida, muchas cosas no cuentan con la bendición de Dios. Quizás hemos querido hacer cosas y no resultan. A lo mejor hemos querido levantar negocios que fracasan. A lo mejor hemos querido comprar un carro mejor y no hemos podido, una casa mejor no hemos podido. A lo mejor ni siquiera hemos podido sacar nuestra casa. A lo mejor hay cosas en las que hemos fracasado. ¿Por qué? Porque no somos productivos en el reino. Bíblicamente dice: busca primero y todas las demás cosas se te van a añadir. La bendición no va de acuerdo a tu fidelidad. La bendición va de acuerdo a tu servicio. Va de nuevo. La bendición de Dios va de acuerdo a tu servicio, a lo que tú haces, a cómo se multiplica lo que Dios te ha dado y tú lo pones a funcionar para la obra de Dios. Por eso es importante esa parábola. Jesús invirtió su vida en nosotros para que demos fruto. Dios desea que esa sea parte de nuestra vida. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, para que ya llevaste fruto, ya y párale. ¿Para qué te va a limpiar? No quiero que me lo diga. ¿Para qué te va a limpiar? Si alguien lo quiere ver de esa manera, a Dios nunca lo vas a llenar. Si alguien lo quiere ver de esa manera, eso es. Porque una vez que diste fruto, Dios te va para que des más fruto. Por eso, iglesia, hay que analizar nuestra vida. Si no hemos avanzado en la vida espiritual desde que conocimos a Cristo, si no hacemos más cosas de las que hacíamos cuando llegamos, si estamos atorados en una cosa y no hemos multiplicado lo que Dios quiere. Les voy a poner un ejemplo de multiplicación. Les voy a poner un ejemplo. Ya voy a terminar. Les voy a poner un ejemplo. En el snack, por ejemplo, una hermanita que quizás tiene, no sé, 1 año, 2 años en el snack, fiel, ha servido en el snack, pero esa hermanita quiere crecer, avanzar, que ha multiplicado sus dones y sus talentos. Esa hermanita debería de ir y buscar en la congregación a alguien que la pueda reemplazar en el snack. ¿Por qué? Porque Dios me va a llevar a algo. Ese fue mi trampolín, mi escalera. Ahora Dios me va a llevar. Y no. Ay, pues hermano, pues es que me dijeron que sirviera allá. Ahí nos vemos, ¿no? Y aquí, no, pues yo no sé. No, sí sabe. No, sí sabe. En las empresas no te dejan abandonar tu lugar hasta que no tienen a alguien. ¿Por qué en la iglesia lo pretendemos hacer? Porque Dios, a final de cuentas, ve nuestro corazón. Miren lo que dice Deuteronomio: te pondrá Jehová por cabeza y no.
Dios quiere ganar contigo. Va de nuevo, Dios quiere ganar contigo. Por eso dice Dios que te pondrá por cabeza y no por. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te prescribo hoy, para que los guardes y cumplas. ¿Qué tan necesario es aprender a entender la mentalidad de Dios? Pero quiero terminar con el último. Dios usará nuestras capacidades. Dios usará nuestras capacidades. Dios no usará algo que no puedes. Dios usará lo que sí puedes. De veras, hermanas que apoyan en las comidas, en el snack. Ay, pastor, pues ves que yo no sé hacer nada, pastor, y pues yo quiero servir aquí. Si es que aquí estoy en el snack, pastor, pues no sé hacer nada. Por favor, hermana, por favor, usted hace mucho. Va de nuevo, usted hace mucho. ¿Por qué? Porque está poniendo sus talentos al servicio del Señor. Eso que para algunos es insignificante, dentro de la obra de Dios es glorioso. ¿Por qué? Porque lo que sé lo pongo al servicio del Señor. Quiero decir algo que no he dicho, y espero que la hermana no se moleste, los hermanos. Pero en los bautismos últimos que tuvimos, un día se me acerca la hermana Irma y el hermano Fide y me dice: pastor, queremos hacer tortillas de harina para que los hermanos, mientras lo está bautizando, vean las tortillas de harina y ya quieran salirse para cenar, para comer. Queremos hacer tortillas de harina, pastor, y vender. Ah, no, pues está bien. Ah, pues yo dije, pues la hermana se va a llevar ya las tortillas. Nada. Yo creo que quitó la estufa de su casa. Quitó la estufa de su casa. Se la llevó, se llevó todo. Y de repente yo veo a Fide en la camioneta y yo me le quedo viendo así como, ¿qué onda? O sea, desbarataron su casa para venir y servir y hacer algo para la obra de Dios. Alguien podrá decir: ay, pastor, hacer tortillas de harina. Hágalas. Ni mi esposa. Es que aquí me avalentono. No, sí me hace. No, sí me hace. Yo dije, de veras, wow, qué manera de servir. Qué manera de servir. Tienen una conexión próspera, porque todo es el denuedo. Con denuedo en Dios se logran muchas cosas. Ponerle ganas, empeño a lo que yo hago. Cada ministerio debería de ponerse metas. Cada ministerio debería de ponerse metas de crecimiento. Todos deberíamos de ponernos metas de crecer, porque es la forma en que Dios hace cosas en nuestra vida. Por eso yo creo que Dios siempre usará nuestras capacidades, lo que tenga. Sí. El domingo antepasado, no recuerdo, un hermano: pastor, es que me regaló unos mangos de esos grandotes, bien ricos. Ya se me acabaron, Y luego me dice: pastor, es que quiero traer para que hagan smoothies quiero traer, pastor, a ver si en la tarde traigo. Y yo digo: qué bueno, gracias a Dios. Porque lo que tienes lo pones al servicio de Dios. Así es como Dios empieza a multiplicar las cosas en la vida de los creyentes. ¿Sí? Si usted no ha experimentado eso, es porque quizás usted nunca ha puesto algo en la obra de Dios. Dios usa nuestras capacidades. Por eso a uno dio 5, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su. Y luego se fue lejos. Dice Pablo a los Efesios: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo en nuestra vida. Lo que usted pueda hacer, hágalo en la obra de Dios. Hágalo.
No se avergüence. Ay, pastor, yo hago unas empanaditas. Pues haga algo en la obra de Dios. Todos tenemos que hacer que las cosas crezcan. Hay gente que dice, pastor, yo tengo un negocio, pero pues no, nunca he bendecido a la iglesia. Bendiga a la iglesia, no al pastor, bendiga a la iglesia. Y yo le aseguro que su negocio será bendecido, porque es el principio de Dios. Yo pongo lo que tengo al servicio de Dios y Dios lo va a bendecir. De verdad, Dios lo va a bendecir. Si hay otro hermano del que yo tengo que decir, pero tampoco se enoje, hermano Joaquín, su esposa, han sido generosos. Cada noche de bendiciones, de repente nos llegan con cajas, bolsas de dulces, de galletas. Ándele, pastor. Ay, jole. No, pues usted ya trajo para todo. De verdad, los hermanos han sido generosos cuando se trata de dar, de apoyar, y yo los veo bendecidos. ¿Por qué? Porque damos de lo que Dios nos ha dado. Dios usa nuestras capacidades. Por eso el servicio nos llevará a otro nivel de servicio. Dios nos llevará de gloria, pero Dios llevará de gloria en gloria a aquel que ha experimentado algo en Dios. Dios llevará de gloria en gloria a aquel que hace algo en la obra de Dios, y Dios lo llevará a otro nivel. Pero es importante comprender lo que el Señor quiere en nuestra vida. Primera a los Corintios, ya estoy terminando, es más, pásenle por favor. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis, sino que dará también juntamente con la tentación porque Dios sabe nuestras capacidades. Y quiero terminar con el Salmo 84:7. Miren la promesa de Dios. Irán de... Ahí va. Iglesia, por favor póngame atención. Quiero terminar ya. Pero ¿qué dice el Salmo 84:7? Si lo puede leer a las 3. 1, 2, 3. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ahí va. Es decir, estoy ante algo y yo digo, no puedo. No, pero en Cristo sí lo puedo hacer. Es decir, todo lo que venga lo voy a soportar porque Cristo está en mi vida. Voy a abrir una conexión, aunque quizás pueda que los vecinos se enojen, pueda que nadie venga, pueda que algo pase. Pero si Cristo está conmigo, todo lo que pase lo voy a librar, porque Él está conmigo. Cuando la Biblia dice irán de... Ahí va. No se meten tanto espiritual. Ahí va. Se lo voy a decir lo más normal que yo pueda. Irán ¿de qué? Irán de poder. Está pesado. Pero sí. Pero sí. Y al tiempo, al acostumbrarme a este peso, no voy a batallar, porque iré de poder. Pero Dios quiere que vaya de poder en... Venga, hermano Eddie. Ese, póngalo aquí. Porque dice Dios que iré de... ¿De qué? No, sí puedo. No, gracias. Gracias, hermano, no se preocupe, es parte de la prédica, no se preocupe. Iré de... Y a lo mejor a la primera, los primeros pasos. Pero Dios dijo que iré de poder. Y cuando este peso mi cuerpo ya lo soporte, ¿qué Dios va a hacer? Va a poner otro. Y cuando me lo ponga, ay Señor. Pero mientras mi cuerpo se acostumbra al peso, ¡pum!, yo digo, Señor, ya. Y Dios me dice, ¿quieres seguir de poder en? Y yo le digo,
Sí, Señor. Yo le digo, sí, Señor. Ahora, déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. Ahora, por eso muchos creyentes no experimentan. ¿Por qué? Porque con la primera ya se cansaron. Con la primera, no, pastor, está difícil. No, pastor, me canso. No, pastor, mis hijos. No, pastor, mi familia. No, pastor, las críticas. No, pastor, los comentarios. Y Dios te dice, te pierdes la oportunidad de ir, de poder. Porque si puedes con las cargas, puedes con las críticas. Si puedes con las cargas, puedes con los comentarios negativos. Si puedes con las cargas, puedes con todo lo que se levante. Por eso mi Biblia dice que iremos de... Sí. Yo empecé siendo el aguador de mi pastor. Hoy soy pastor. Porque Dios me dijo, irás de poder en poder. Y quiero más. No me voy a detener. Quiero más de Dios. Por eso vamos a construir la otra casa. Porque vamos por más en el nombre del Señor.